Bien, amados hermanos, entramos a lo que sería el capítulo 10 de Marcos y estaremos situados del versículo 1 hasta el versículo 12. Y lo que nosotros encontramos en esta porción de las Escrituras, pues habla acerca del tema que se menciona, que los dos serán uno, haciendo referencia a lo que sería pues el matrimonio. El propósito de esta lección, pues vemos que Jesús nos enseña lo que es el plan divino del matrimonio y lo remarca como él lo menciona, pues desde el principio. No se remarca o no se, perdón, no hace referencia a lo que enseña Moisés o a la enseñanza de los rabinos, sino básicamente pues se va a lo que inicialmente estaba contemplado desde el principio. Vemos que en esta porción los fariseos quieren hacerle una pregunta, pero sabemos entonces que cuando los fariseos hacían preguntas, no necesariamente pues estaba con la intención de querer aprender, sino todo lo contrario. Lo que nosotros vemos en esta ocasión era con el fin de colocarle una trampa. Y esto de colocarle una trampa es básicamente porque Jesús estaba en el momento en el que se marca Marcos capítulo 10, estaba en territorio herodiano, de los de Herodes. Y en el estudio que nosotros miramos, nuestro hermano Marvin, en el capítulo 8, hacía referencia a que Herodes tenía discípulos, por lo cual entonces, si se hacían las preguntas y algún discípulo de Herodes escuchaba lo que Jesús o la respuesta que daría Jesús, pues realmente iba a ir directamente a los oídos de Herodes. Posiblemente también los fariseos lo que trataban de lograr era que en el caso de Jesús, pues tuviese el mismo destino que tenía Juan el Bautista. En el caso de Juan Bautista, ¿verdad? Vemos que fue muy claro en cuanto a denunciar el estado matrimonial de Herodes con la cual estaba casado, en el cual Juan el Bautista decía, ¿verdad? Que pues que no le era lícito. Y posiblemente, ¿verdad? Pues los fariseos pues estaban tratando de perseguir ese mismo propósito. Marco 10:1 dice el versículo, levantándose de allí se fue. En el capítulo 9, pues encontramos a Jesús estando en una región y a partir del capítulo 10, en el versículo 1, pues vemos a Jesús trasladándose de un lugar a otro. Marco no indica exactamente en qué lugar está. En otras palabras, lo que vemos del capítulo 1, el verso 10, el versículo 1 dice que se va al otro lado de Judea, dice el versículo, se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Luego, cuando nosotros nos fijamos en el versículo 32, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos, los discípulos estaban perplejos y los que le seguían tenían miedo. Vemos entonces ya en el versículo 32 que Jesús está en otro punto y vemos entonces que va caminando. El versículo 46 del capítulo 10 dice entonces llegaron a Jericó. Todo el capítulo 10 encontramos a Jesús que no está en un solo lugar, sino que Marco nos presenta que Jesús va avanzando. Y todo este recorrido, pues encontramos que lo lleva a Jesús del capítulo 10 hasta el momento en el cual Jesús está ante el pretorio. Y básicamente, ¿verdad? Pues Marcos nos dirige toda la atención, todo el recorrido desde este capítulo hasta llegar al Gólgota. Capítulo 10 de Marcos entonces nos ve de que vemos que Marcos dirige todo este capítulo a lo que sería la parte de la enseñanza y es lo que nosotros vemos en este capítulo 10, en el énfasis que muestra Marcos es acerca de la enseñanza. Entrando un poco a lo que sería al tema del estudio, dice en el capítulo 10, el versículo 1, la parte final del versículo 1, se ve a Jesús, que Jesús tiene interés por la multitud. Y vemos entonces el versículo 10 del verso 1, dice, el final del versículo 1,
y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Marco nos indica entonces que el interés de Jesús, estando en la región de Perea, en el territorio de Herodes, que él comienza a enseñar. Y vemos entonces que el hecho de que Jesús comience a enseñar, él muestra una vez más del amor que Jesús tiene hacia la multitud. Y vemos entonces que es el interés que tiene. El texto paralelo que nosotros encontramos en Mateo dice que es Mateo, perdón, indica que Jesús hizo curaciones en este lugar. Lo que vemos de Marco es que hace énfasis únicamente a sus enseñanzas. Se percibe entonces de la narración de Marcos que Jesús da una enseñanza pública en presencia de los fariseos, como la encontramos en el versículo 2, en el cual los fariseos comienzan a hacer una pregunta. Note lo que dice el versículo 10, en el cual dice, se acercaron algunos de los fariseos para poner prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito divorciarse de su mujer. Pero si nosotros vemos y avanzamos un poco más hasta lo que sería el versículo 10, del capítulo 10, dicen, ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Básicamente lo que se ve en toda la narración del versículo 1 hasta el versículo 2 es la misma enseñanza en dos lugares diferentes. Uno que tenía de manera, una enseñanza que era de manera pública, que da raíz de la pregunta de los fariseos, en el cual están presentes los fariseos, y luego, ¿verdad? Ya en el versículo 10 nos menciona entonces ya a Jesús nuevamente enseñando en un segundo escenario que sería ya dentro de una casa y enseñando únicamente con sus discípulos. Cuando nosotros consideramos el relato paralelo de Mateo capítulo 19, Mateo no hace ninguna separación, sino que lo presenta el relato como si fuese una sesión única. En el caso de Marco, pues hace énfasis como si fuesen dos enseñanzas diferentes. Entonces, en resumen de estos versículos, decimos que entre los versículos 2 al 9 está enseñando por un lado y luego desde los versículos 10 al 12 está enseñando por otro. Por eso podemos decir a grandes rasgos que existe una gran diferencia. En el primer relato, o en los primeros pasajes, se menciona a Jesús enseñando a los fariseos y en el segundo relato, pues, es Jesús enseñándole a sus discípulos. El primer relato está fuera de una casa, porque en el segundo relato, obviamente, dice que entra en una casa, como hace ver en el versículo 10, dice, en el cual dice el versículo, ya en casa. Así comienza el versículo 10, por lo cual se infiere entonces que el primer escenario, pues, estaría al aire libre. Notemos en síntesis lo que sería la situación que había entre los judíos. La pregunta que hacen los fariseos en el versículo 2 dice, en el cual se acercaron algunos de los fariseos para poner prueba a Jesús. Le preguntaban si era lícito a una mujer, perdón, si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Como decíamos en la introducción, esta pregunta estaba formulada hacia Jesús únicamente para hacerlo caer en la trampa. Y esto es debido a que entre los fariseos, bueno, la primera hipótesis que nosotros miramos en la introducción era que querían conseguir el mismo destino que se logró para Juan el Bautista. Y la segunda hipótesis que nosotros podíamos hacer la conjetura es acerca, ¿verdad?, de que entre los mismos fariseos, pues habían dos escuelas diferentes y habían divisiones entre ellos. Una escuela mencionaba en el asunto, ¿verdad?, de la cosa indecente que nosotros vemos en, en Deuteronomio, capítulo 24, el versículo 1 al versículo 4, en el cual dice de esta manera: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre.
Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y después y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer. Al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues esto es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, como decíamos, había una serie de discusión entre los mismos fariseos. Obviamente, ¿verdad? Esto lo hacen también para tratar de aumentar la discordia entre los mismos fariseos. Como expresa que el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. De tal manera, ¿verdad? Lo que buscaban entonces era que Jesús tomase partido en cuál de las dos escuelas iba a estar orientada más su respuesta. Había, como decía, ¿verdad? Había una escuela que para su interpretación era algo muy flexible, en el cual, ¿verdad? Esta primera escuela decía de que se podía divorciar por muchas razones, inclusive, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Por quemar la comida. Pero en cuanto al otro grupo, que era más estricto, pues mencionaba, ¿verdad? Algunas cosas en el cual se dijese, ¿verdad? Que fuese más estricta en el sentido, ¿verdad? Que si descubriese que su mujer o su esposa, ¿verdad? No era virgen, entonces dice se podían divorciar. Algo muy claro, ¿verdad? Que se ve aquí es que la cosa indecente que se menciona en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al versículo 4, obviamente no era el adulterio, porque para esos casos había había castigo fuerte para la persona que era descubierta en esa condición. Por eso cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 22, verso 22, dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitará el mal de Israel. Y es lo que nosotros vemos en este versículo, incluyendo, ¿verdad? Levítico 20:10. Y cuando nosotros leemos el relato del capítulo 8 de Juan, dice que Jesús, le llevaron ante Jesús un caso de una mujer, dice que fue sorprendida en adulterio. Y vemos entonces a lo que Jesús se refería. Había leyes en cuanto a lo que sería el adulterio, en el cual el castigo era muy fuerte, como menciona Deuteronomio verso 22, capítulo 22, en el cual dice que el castigo debían de morir ambos, los que fueron, ¿verdad? Eh, lo que fueron encontrados. Por eso Jesús en el relato de Juan capítulo 8, ¿verdad? Jesús le refiere al grupo que llega ante Jesús acerca de esta mujer que fue sorprendida en adulterio, diciéndole qué es lo que decía la ley. Y ellos dicen, bueno, pues que a ambos dices, pues y debían de morir. Ahora, entonces, quedamos claro que la cosa indecente, pues no era de esa manera, ¿verdad? Algo que fuese adulterio. Me gusta el comentario que se menciona de Barclay, en el cual menciona y que me gustaría permitirme leerlo, en el cual aclara acerca de la que sería la cosa indecente, la cual lo veo muy interesante. Dice de esta manera, em, en el mejor de los casos, lo único que podía hacer era pedirle a su marido que la divorciara. Una mujer puede ser divorciada con o sin su consentimiento, pero un hombre solamente con su consentimiento. Las únicas razones por las cuales una mujer podía solicitar el divorcio eran estas: si su marido contraía lepras, si se dedicaba a un trabajo repugnante como el de curtidor, si violaba a una virgen o si se le acusaba falsamente de pecado prenupcial. Entonces vemos que de acuerdo a la perspectiva de este erudito, pues esas eran las condiciones por las cuales la mujer, si encontraba algo que fuese indecente en el hombre, como lo era la lepra
como lo era también el trabajo en el cual era sumamente muy fuerte, que no pudiera soportarlo, pues esa era una de las dos razones por la cual, sin el consentimiento del varón, pues podía, ¿verdad?, solicitar ese certificado. Vemos que la, lo que sería la ley de Moisés, pues contenía estos puntos. Un hombre podía divorciarse si ella, ¿verdad?, pues no encontraba grasa entre sus ojos o alguna cosa indecente que él considerara eh, que no era agradable. Luego, ¿verdad? Este certificado que se daba a la esposa, pues en cierto sentido, ¿verdad? Le liberaba del matrimonio, pero, ¿verdad? Y también tenía derecho de volverse a casar. Pero como se menciona en Deuteronomio capítulo 24, si el primer marido quisiese regresar con ella, pues dice, no le era permitido, debido, ¿verdad?, que ya había dado un certificado de divorcio. Ahora, en el caso de Jesús, si nosotros vemos que Jesús ignora el debate que pudiera existir entre los mismos fariseos y también, ¿verdad?, a lo que posiblemente quisiera ellos conseguir. Y miren lo que Jesús menciona, ¿verdad?, acerca a lo referido, a lo indicado en la ley. En el versículo de capítulo 10 de Marco, el versículo 3 dice, ¿qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Vemos entonces que la respuesta de los fariseos fue en el versículo 4, dice, ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Claramente, hermano, se ve que este permiso no daba un aliciente para el divorcio. Únicamente, hermano, era una concesión que se le daba a la mujer, permitiéndole el derecho a volverse a casar. Y mira, ¿verdad?, que lo que nosotros vemos en este versículo es que el divorcio no era el ideal de Dios, sino que en cierto sentido, hermano, fue tolerado debido a la dureza de los corazones de los judíos. Esta dureza de los corazones no era en el sentido, ¿verdad?, de que entendiese el propósito del matrimonio. La dureza referida aquí, hermano, era que los hombres judíos eran muy duros con las mujeres. Por eso Jesús en el versículo 5 dice, entonces Jesús le dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Entonces, básicamente, la dureza registrada en el versículo 5 no era la atención hacia el propósito del matrimonio, sino lo contrario, ¿verdad? Que los judíos eran muy duros con las mujeres y este certificado que el Señor les estaba permitiendo en Deuteronomio 24 era una concesión que se le daba a la mujer a manera de protección. Ahora, luego Jesús, al saber de lo que pensaban acerca del divorcio, miren lo que se nota en el caso de Jesús. Dice que él vuelve al principio, a lo que sería, hermano, a la permanencia del matrimonio. Y dice el versículo 6 al 9. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Se deja claro, o Jesús deja claro, deja de un lado los debates y se remite al principio de la creación. Y esto es para indicar el plan y el propósito divino de lo que sería el matrimonio. Y noten lo que se menciona acerca de esto, que hermano, Dios eh, estableció la regla, porque dice en Génesis capítulo 1, el versículo 27, diciendo, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, está diciendo, Dios establece el matrimonio, establece la regla y dice, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por ende, entonces, decimos que
El divorcio es una anomalía dentro del plan de Dios, porque vemos entonces en estos dos versículos que leíamos que Dios une. El matrimonio es la unión más íntima de la raza humana. Y vemos entonces que el matrimonio el matrimonio es más que un mero contrato. En el texto de Malaquías capítulo 2, el verso 3 al 16, se manifiesta entonces que es un pacto de fidelidad y también lo importante y que Dios está en medio de ese pacto como testigo. Malaquías capítulo 2, el verso 3 al 16 dice de esta manera, y esta otra cosa hacen. Vamos a ver si ve. Sí. Y esta otra cosa hacen. Cubren altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con grado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañero y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Por lo cual entonces manifiesta que es un pacto de mutua fidelidad, teniendo a Dios como testigo entre el hombre y la mujer. Decimos también entonces que el matrimonio es una unión física, por lo cual lo veíamos en el Génesis capítulo 1, el versículo 27, en el cual dice, perdón, 2:24, en el cual dice que los dos llegan a ser una sola carne. Solo una causa física entonces podría romperlo. Y es lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 7, del verso 1 al versículo 3, que una de las causas por la cual puede romper esa unión física es lo que menciona estos versículos. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre las personas mientras viven. Pero no lo leí correcto. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre las personas mientras viven. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, ésta está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por lo cual entonces, ¿verdad? En vista de lo que decíamos que a, de los dos a hacer una sola carne, pues indica, ¿verdad? Que solamente una causa física puede romper tal unión. Y la siguiente causa, ¿verdad? Que se manifiesta y que lo menciona Mateo es la fornicación de uno de los cónyuges, como lo vemos en Mateo capítulo 19, el verso 9, dice, pero yo le digo que a cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, es lo que se menciona o lo que se indica acerca de lo que es el matrimonio. Pero miren también que Jesús mismo advierte que el hombre no puede separar, por lo cual dice el versículo 9, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios sí puede. Y vemos entonces que Él tiene el derecho de restablecer la regla. Y vemos entonces que Él la ha restablecido. Por lo cual, cuando nosotros vemos y hacemos referencia a lo que menciona Génesis 1:27, dice que Él hizo posible esta unión, en el cual se manifiesta que Dios creó al hombre a imagen suya, tanto al hombre como a la mujer los creó. Y miren que también menciona dando la bendición diciéndole fructificad, lo que vemos en Génesis 2:18. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Además que se menciona, ¿verdad? De fructificar, también, ¿verdad? Se menciona de que no es bueno que el hombre esté solo. Y es el pensamiento de Dios, es lo que Dios ha hecho como tal,
diciendo entonces que el matrimonio es algo que él mismo lo creó, es una institución divina como se menciona o lo menciona Jesús. Y mire también lo que se ve en Génesis 2:22, que Dios dice, Dios le llevó a Eva a Adán. Verso 22, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Similar entonces, como toda la creación de Dios mismo que hizo en el huerto del Edén, incluyendo al hombre, como también a la mujer, como algo bueno que había hecho en la creación, también dice que el matrimonio mismo lo crea, dice, llevando entonces de esa manera a Eva a Adán. Y además entonces de ser el creador de la creación misma, valga la redundancia, pues Dios establece el matrimonio como lo vemos en Génesis capítulo 2, el versículo 24, diciendo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos entonces dice, serán una sola carne. Vemos en estos relatos a Jesús entonces creando el matrimonio, dando la pauta del matrimonio, por lo cual entonces decimos que el matrimonio es un estado honroso. Por tanto, o en resumen podemos decir que lo que Dios ha unido, pues no lo se puede separar el hombre. Dios entonces es creador de la creación misma como también del matrimonio. Ahora, pasamos al siguiente relato, que es lo que encontramos a Jesús en la enseñanza sobre el divorcio, en cuanto al pecado de adulterio. Marcos capítulo 10, el verso 10 al versículo 12 dice de esta manera, ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora Jesús, de manera privada, enseñándole a sus discípulos, vemos que los discípulos querían saber más acerca de este tema. Y vemos entonces que Marco incluye lo referente al derecho legal que ejercían las mujeres griegas y romanas acerca de que ellas tomasen la facultad de divorciarse. Y es lo que vemos en el versículo 12. Y si ella se divorcia. Este relato lo incluye Marco. Cuando nosotros hacemos referencia o buscamos el texto paralelo de Mateo capítulo 19, vemos que Mateo no incluye este relato o esta excepción que la menciona Marcos. La mujer judía pues no tenía ese derecho. Por eso vemos que Mateo pues no menciona en el texto paralelo esta excepción que sí le incluye eh, Marcos. Y miren, en la enseñanza de Jesús, Jesús está incluyendo la advertencia a las mujeres. No solamente, ¿verdad? El hombre es responsable ante Dios por el matrimonio, sino que Jesús está enseñándonos entonces que tanto el hombre como la mujer, pues, tienen obligaciones, tienen responsabilidades y que van a dar cuenta a Dios acerca de la situación, de cómo ellos se manejan. Esta excepción que incluye Jesús en su relato, posiblemente creo que ningún maestro de la ley hubiese podido enseñar o indicar esto. Por eso encontramos que muchas personas que escuchaban a Jesús, dice, se admiraban de su doctrina, se admiraban de las formas como él enseñaba. Y este es un ejemplo claro que nosotros vemos en el versículo 12, Jesús incluyendo, ¿verdad?, a las mujeres como que también ella puede divorciarse de su marido y como también ella, si no está dentro de las causas que puede ser válida, dice el versículo 12, que si se casa con otro, pues comete adulterio. Ambos, a los ojos de Dios, son responsables de las decisiones que vayan a tomar. Y vemos que entonces que la enseñanza, Marcos incluye la excepción, pero el hecho que Mateo no incluye excepción, eso no quiere decir que tanto Mateo como Marcos se contradicen. Lo que vemos en ambos relatos es que la enseñanza del matrimonio es indisoluble.
Y esta es la conclusión a la cual se llega tanto Marcos como Mateo. No se contradicen, sino verá que la conclusión sigue siendo la misma en los dos textos paralelos que nosotros tenemos. A manera de conclusión de este estudio, tenemos lo siguiente. Primero, no hay duda de que Jesús considera el matrimonio como una unión indisoluble, porque lo vemos cambiando. De los dos, dice Jesús, serán una sola carne. Por lo tanto, de lo que mencionaba Jesús en la misma enseñanza, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios ha instituido el matrimonio, Dios ha indicado entonces que de dos van a ser una sola carne. Luego, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a lo que sería el divorcio, pues viola la enseñanza divina. Pero el hecho que viola la enseñanza divina, como muchas veces vemos que hay muchos divorcios, pero este divorcio como tal no disuelve esta unión. Y ya sabemos entonces que el divorcio Dios lo aborrece porque no fue concebido dentro de lo que sería, ¿verdad?, el plan y el propósito de Dios. Con el caso de Moisés, Dios permitió o toleró esta práctica, pero no aprobaba, ¿verdad?, que los judíos, ¿verdad?, pues diesen ese certificado de divorcio. Únicamente, como lo menciona Jesús, fue por la dureza de los corazones de los judíos. Obviamente, cualquiera que se encuentre en esta situación, pues Dios tiene compasión, o en esta situación nos referimos, ¿verdad?, que esté en caso de adulterio. Dios tiene compasión por los pecadores, así, ¿verdad?, como Dios perdonó a David, pues también tenemos a un Dios misericordioso que nos perdona siempre y cuando nosotros salgamos de esa relación, salgamos, ¿verdad?, del pecado en el cual se encuentra, si su condición es adulterio. También se ve en el relato de Marcos que Jesús incluye a la mujer en esta enseñanza porque ambos son responsables ante Dios, tanto el hombre como la mujer. Sabiendo entonces que Marcos se dirige a un público romano, incluye Marcos la excepción que se menciona en Jesús porque en ese mundo o en esa sociedad, pues la mujer griega y romana pues tomaban ese atributo de poder divorciarse de, del matrimonio o poder disolver el matrimonio. Sabiendo entonces, ¿verdad? Como lo menciona en el relato, pues no pueden disolver esa unión. Es algo en el cual pues quedan unidos. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor entonces les bendiga.